Perfecto, muchísimas gracias, Raúl, Manolo, muchísimas gracias. Como Gracias, siempre, Neri. un placer saludarlos y saludar a toda la audiencia de Radio WAP. Pues la verdad es que sí, bueno, lo de Noche de las Estrellas en China creo que nunca me lo van a perdonar. No se les olvida esa travesura. José Franco decía que yo no extrañaba las quesadillas cuando vivía en China, lo que es que extrañaba la Noche de las Estrellas y por eso hice una allá, pero sí, y además hacía un frío horrible ese día y una contaminación espantosa, y aún así las entradas se agotaron antes de que los organizadores de Noche de las Estrellas llegáramos al planetario. Cuando yo Ujú. llegué veía filas y filas y yo decía, ¿y esta gente qué? ¿No? Digo, yo salí del metro, ¿no? ¿Y esta gente qué? Pues estaban formados para la Noche de las Estrellas en China. La verdad es que fue una gran aventura y como bien dices, este libro es otra de las aventuras de Noche de las Estrellas. En realidad, yo pasaba por ahí cuando Noboru y Pepe Franco se sentaron a platicar y les surgió esta idea. Noboru Takeuchi organiza un encuentro nacional de la gente que está trabajando en las culturas prehispánicas, en las culturas originarias, en la ciencia que ellos hacían, en la medicina, o que llevan ciencia a estas culturas prehispánicas. Y bueno, pues en Noche de las Estrellas, desde que se inicia en el 2009, que empezamos con el tema del cielo de nuestros antepasados, después en el 2012 el universo maya, y en el 10º aniversario las cosmovisiones, las historias del cielo. Pues siempre la Noche de las Estrellas ha estado ligado al conocimiento que tienen nuestros pueblos originarios del cielo. Es importante decir la gran tradición que tiene México en astronomía desde mucho antes que llegaran los españoles, no solamente quizás en la cultura más conocida por las estructuras que dejaron, estructuras calendáricas, como fueron los mayas, ¿no? Es muy famoso la pirámide de Chichén Itzá, y bueno, esa la conocemos bien, y entonces se sentaron a platicar y dijeron, bueno, pues ¿por qué no empezamos a recolectar todas esas cosmovisiones, esa forma en la que los pueblos ven su lugar en el universo, su origen en el universo, cómo se crea todo el cosmos, digámoslo así, de las culturas prehispánicas? Entonces nos aventamos un clavado a ver cuáles eran las culturas que estaban aún vivas y de las cuales podíamos recolectar esta información. Y bueno, pues aquí en el libro van a encontrar las cosmovisiones nahuas, mayas, pero también de pueblos menos conocidos, como son, por ejemplo, los mijes de Oaxaca, los seris de Sonora, ¿no? Que la verdad es un libro que nos da un paseo por lo que hoy es México, ¿no? Y por las culturas que en ellas habitaban, y también el cómo veían el cielo. A la llegada de los españoles, pues mucho de este conocimiento se pierde y hay una especie de pausa en las observaciones del cielo, por lo menos el registro de las observaciones del cielo, y México, ya como país, como un país independiente, retoma esta tradición de observar el cielo a finales del siglo XIX, cuando se crea el Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, pues a partir de eso empiezan a surgir ya las instituciones, ¿no? Como por ejemplo el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el Observatorio Astronómico Nacional, el Observatorio Astrofísico Nacional, y pues los grandes telescopios que hoy en día tenemos, que son HAWC, el GTM, y pues la parte del Observatorio Nacional en San Pedro Mártir, además de los muchos otros observatorios que tenemos. Entonces, es un libro que nos da un recorrido por toda esta parte prehispánica del conocimiento astronómico, pero también recobra un poco de la historia de la astronomía moderna en México. Y pues bueno, estos telescopios, en particular HAWC y GTM, el High Altitude Water Observatory, que es HAWC, y el Gran Telescopio Milimétrico, que es el GTM, que seguramente muchas veces has platicado aquí con el público de qué son y cuáles son como
las grandes aportaciones que han tenido a la astronomía mundial, pues este libro nos da todo ese recorrido y nos permite conocer un poquito más lo que hoy es México a través de sus culturas y el cómo veían antes nuestros antepasados el mundo en el que estaban y lo que les rodeaba, el cielo en general. Oye, Nayeli, sí hay digamos, dos partes en el libro, ¿no? Esta, digamos que la parte más bien prehispánica, toda está de las tradiciones, de la observación de los pueblos antiguos, y una parte, digamos, más moderna, que justo inicia con el Observatorio Astronómico Nacional y todos los observatorios que ahora tenemos, que ya platicaste y que ya hemos platicado aquí. Creo que hasta José Peña ya hemos invitado aquí, imagínate, o sea, imagínate el nivel en el que hemos estado en este espacio, ¿no? Definitivamente. Por supuesto, hemos invitado a los Maradonas de la astronomía también, que usan el GT. Digo, nada más es para que despierte Isra y Armando, ¿sí? O sea, tengo que mencionarlo de repente con cualquier pretexto para que despierten, y entonces tenemos a los Maradonas de la astronomía en este país, realmente, ¿sí? O sea, realmente Luis Felipe Rodríguez, que hablamos apenas del agujero negro en el centro de la galaxia, que le dieron el Nobel, pues él fue de los primeros que hizo la estimación. Entonces, digo, ¿ya viste cómo ya despertaron? Ya los dije, digo, nada más era para provocarlos. Pero entonces hay dos partes, hay una parte prehispánica y una parte más o menos moderna. A mí me gustaría que nos platicaras el caso de los mijes, porque digo, yo también tengo aquí un paquete que tengo que enviarle a los mijes al profe Abel Luna. Lo tengo aquí porque pues, tenemos que hacérselo llegar por la pandemia, pero ¿por qué nos platicas cómo se escribieron capítulos como por ejemplo en ese caso? Bueno, que por cierto el profe Mije está feliz, dice que ya lo único que le falta es sembrar un hijo y tener un árbol. Es lo único que le hace falta ya en la vida. La verdad es que es muy interesante porque este conocimiento de las culturas prehispánicas en realidad es muy difícil de obtener. O sea, hay que estar inmerso en la comunidad o pertenecer a la comunidad. Y tenemos un problema grande cuando hablamos con las comunidades, y eso es el problema del lenguaje. El lenguaje representa al final una barrera. En el caso de los mijes, hemos trabajado, por ejemplo, con una estudiante de secundaria de uno de nuestros colaboradores de Noche de las Estrellas. Su abuelita le transmite el conocimiento de las estrellas a su nieta en mije. Ella logra traducir un poco del mije al español, y después uno trata como de ver más o menos a qué se refiere con las estrellas. Entonces, en realidad en este caso es una de las complejidades, pero también de las cosas más ricas que tuvo este libro, y eso fue justamente conocer a la gente que está inmersa en estas comunidades o que son parte de la comunidad. En el caso de los mijes, lo escribió el profe Abel Luna, que es un profesor. Él es oaxaqueño de nacimiento, pero él es de la ciudad de Oaxaca. Y él, por azares del destino, termina como profesor de secundaria, de telesecundaria, en uno de los pueblos mijes en la sierra, que ustedes sabrán, los mijes son los pueblos nunca conquistados. El terreno es sumamente complejo como para que subieran a conquistarlos, y tuvieron una muy buena defensa, no se dejaron conquistar. Ahora ya se dejaron conquistar un poquito por los celulares, pero gracias a eso tenemos comunicación con ellos, y entonces él termina ahí en la sierra como profesor. Y bueno, gracias a esto vive inmerso muchos años en la comunidad mije, y empieza a conocer por su propio interés en la astronomía. Su hermano es astrónomo del INAOE, que es el doctor Abraham Luna, es un muy buen astrónomo del INAOE, y bueno, pues él tiene también este interés por las estrellas, y entonces empieza a preguntar a sus alumnos, a los abuelos, a las autoridades, qué hay de las estrellas, qué hay de la forma en la que ellos ven las estrellas, qué relación tiene el pueblo mije con las estrellas, si venimos de ahí, si rigen de alguna manera nuestro destino. Y entonces es que el profesor Abel se anima a escribir capítulo del libro. En el caso, por ejemplo, de los seris, que también me gustaría comentarles, trabajamos con un seri
originario. Él ya habla un poco de español, pues su español es sumamente deficiente. Yo trabajé directamente con él, tratando de cuestionar, de buscar este conocimiento, tratando de descifrarlo, pero la verdad es que el lenguaje, la lengua originaria representa una barrera, pero también representa poner o subrayar de alguna manera la necesidad que tenemos de retomar esas lenguas, de recuperarlas. Son lenguas que aún están vivas, pues no dejarlas morir, porque con la lengua se pierde mucho del conocimiento, y hay mucho conocimiento ahí muy, muy, muy importante que se puede recuperar y que, entre otras cosas, nos dan mucha idea de nuestros orígenes, finalmente. Oye, Naye, también hay este pueblo en Baja California, del que ya hay solamente 5 personas que hablan, ¿no? Son los Wixárika. Son los Wixárikas, ajá. Wixárika, sí. Sí. La verdad es que yo, por ejemplo, a ellos no los conocía. A mí el libro me dejó muchísimo aprendizaje, porque me di cuenta de cómo no conocemos nuestro propio país, ¿no? No son los Wixárikas, permíteme un segundo. Ellos son de la zona de Nayarit. ¿Cuáles son? Los de Tijuana son los yumanos. Uh-huh. Son los yumanos, los del norte de Tijuana, que en realidad es una zona muy compleja. Cuando uno empieza a buscarle un poquito la historia, estos pueblos, tanto los yumanos como los seris, tuvieron muchos problemas con los yaquis. Y vivieron como en muchos problemas territoriales y demás. Es una zona donde escasea el alimento, entonces, bueno, los pleitos en aquellos entonces por el alimento eran muy fuertes, y entonces es muy interesante la historia que tienen estos pueblos del norte, que si bien son pequeños, ¿no? Desde su nacimiento, desde su origen, son pequeños, son nómadas en la mayoría de los casos, porque, insisto, tienen que ir buscando el alimento. También hay una interacción muy fuerte entre ellos, y hay pueblos dominantes, y bueno, incluso hay constelaciones que tienen que ver con los pueblos que vienen de otra parte, o los arcos y las flechas que utilizaban para defenderse o para cazar, ¿no? Dependiendo de la época del año. Es muy interesante ver esa parte. Para mí fue un conocer un poquito más el país como tal. Yo no conocía el que existieran, digamos, estas culturas prehispánicas. Sí, la verdad es que aprendimos todos. O sea, yo ahí creo que me colé, no sé cómo llegué ahí, ¿sí? Así que ese capítulo se lo pueden brincar. Sabemos cómo te cuelas a todas partes siempre, no te preocupes. Sí, soy un colado. Conocemos tus alcances, doctor. Más o menos, sí. ¿Verdad que sí, Manolo? Pero en realidad no se pierdan ese capítulo, no se lo brinquen, porque es parte de la historia moderna de la astronomía en México, ¿no? Moderna del siglo pasado, pero pues es el Doc Raúl que les puedo decir, bueno, ¿no? Entonces, o sea, uno que puede vivir en 2 siglos, digo, o sea, está chido, ¿no? Uno que puede trascender de siglo a siglo, pues está chidísimo, ¿no? La verdad es que es un gran libro. Ya nos agaviotaron 2, ¿verdad, Manolito? Por ahí. Sí, ahora sí que otros colados, ¿verdad? Ya entraron por ahí. Entonces, pero de todos modos tenemos 2 para nuestro público normal, ¿sí? O sea, ya después nos arreglaremos con la flaca y no vamos a decir quién está ahí pidiendo su mamá 1, pero ya nos arreglaremos con ella y también con el de la cabina. Pero hay 2 aparte de esos, o sea, va a haber otros 2 para todos los que nos están escuchando. ¿Saben? Es el libro impreso, porque este libro ya está de manera digital, ¿no, Naye? Sí, está de manera digital a partir del sitio web del proyecto que se llama Ciencia Pumita, que es el proyecto que lidera Noboru Takeuchi, en el cual además van a poder encontrar otros muchos libros que son muy interesantes, porque uno no pensaría nanociencias en náhuatl,
por ejemplo, ¿no? O nanotecnología en maya, ¿no? Son libros escritos en lenguas originarias, también están en español, y mucho dirigido al público infantil. Y ahí mismo lo podrán encontrar. No tengo a la mano la liga, pero se los ponemos en los comentarios. Sí, o busquen Ciencia Pumita nada más, denle ahí un Ciencia Pumita y va a salir la página, y entonces ahí pueden ya encontrar todo esto. La verdad es que Novorus Editores es un gran investigador, se dedica a la nanotecnología, tiene un libro en el Fondo de Cultura Económica de la ciencia para todos. Pueden encontrar ahí todos estos libros que ha traducido a no sé cuántas lenguas indígenas, ¿no? Y bueno, el otro editor pues es Pepe Franco, ¿no? Entonces, pero pues ya que les podemos decir de Pepe Franco, mejor lo brincamos también en esta ocasión, ¿no? El otro colado en 20,000 proyectos. Sí, bueno, el otro. Sí. No, pero ese sí, ese está peor, sí, o sea, Pepe sí es de cuidado, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos estos, por favor, nada más los dos, tú nos pasas los dos ganadores, Manolito, de los libros. Sí, de hecho, doctor, me preguntan que dónde lo pueden comprar también. No está a la venta, sí, dinos, Nayeli. Esa es la cosa, es una edición muy pequeñita, de muy pocos ejemplares, entonces ahorita todavía no está a la venta, esperamos que vaya a estar a la venta en la UNAM, pero bueno, con todo este relajo, la verdad es que no sabemos cuándo ni cuántos ejemplares vayan a estar a la venta, entonces en realidad los ejemplares que tenemos ahorita son muy contados y bueno, básicamente los que tenemos, los autores, tenemos unos para Noche de las Estrellas, etcétera, y de ahí pues es el libro electrónico, y la verdad es que quedó una edición impresa muy bonita en un papel que se siente muy rico al tacto, con muy bonitas ilustraciones. El ilustrador fue Francisco, ahora mismo no me acuerdo de su apellido, es un gran ilustrador que trabajó mucho tiempo en el Foro Consultivo y hizo un trabajo muy lindo desde el mapa de dónde están ubicadas las culturas, ¿no? Este mapita que está acá, la verdad es que está muy bonito, impreso, vale muchísimo la pena, pero no sabemos cuándo vaya a estar a la venta ni cuántos ejemplares. Así es. Oye, gracias, Nayeli. Mira, aquí me van a empezar a correr porque son 4:56. Afortunadamente no está en el estudio en su casa Manolo. No, ya nos pondría aquí un reloj grandote de que ya estamos. Doctor, a Nayeli jamás le pondría ese reloj. Ella no lo vería, pero yo sí, yo te conozco, ¿no? pero bueno, la verdad es que nada más queríamos decir rápidamente. Primero, muchísimas gracias, Nayeli. Ya están los libros ahí, pueden descargarlo electrónicamente. Ya veremos cuando se abran las librerías dónde lo pueden comprar, les pasaremos también el tip.